Mis amados, un feliz día para cada uno de ustedes. Qué alegría saludarlos. Estaba leyendo los nombres de ustedes y qué cantidad de hermanos que todos nos distinguimos. Hemos adorado juntos al Señor y es un privilegio en esta mañana para todos, en unidad, recibir lecciones del Señor, aumentar nuestra fe, recordar las obras tan lindas que el Señor ha hecho a favor de tantas personas, de las cuales son lecciones maravillosas para que nosotros podamos de la misma manera saber que nuestro Creador, y cuando hablamos de nuestro Creador, pues estamos reconociendo, estamos siendo instruidos de que Él es creador del hilo de la nada, que todo lo puede, que lo que está en la mente de Él lo ordena, se hace, que Él es Dios de las cosas imposibles. Así que, hermana Piedad, estaba leyendo su mensajito esta mañana, que me levanté y estaba aquí a las 4:30 leyendo, haciendo la primera oración. Pues me hizo acordar usted de otro hombre que tenía 10 asuntos más todavía en su cuerpo, pero como el Señor lo alentó, hace una obra maravillosa y usted está de la misma manera en las manos del Señor. Yo quiero que podamos ir a la Biblia, un capítulo corto, una parte de ese capítulo, y sin duda que lo hemos leído, sermones, estudiado tantas veces, pero siempre tenemos lecciones nuevas. El Espíritu Santo revela en la palabra del Señor, los mensajes para nosotros son insondables. Ahí en Lucas capítulo 18. Lucas 18. Bueno, le doy permiso a varios que abran un momentito el micrófono y me están escuchando. Sí, señor. Ah, bueno. Porque a veces uno se queda hablando y hable y entonces sí algún asunto, pero bueno, sí algo. Pero estamos bien. Ok, Lucas 18. En Lucas 18, desde el verso 35 hasta el 43. Lucas 18, versículo 35 hasta el 43. Es un pasaje corto, pero antes de ese pasaje, en el verso 31, la Biblia dice, Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Tomando Jesús a los 12, a los discípulos, les dijo, cuando lleguemos a Jerusalén se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán. Y después que lo hayan azotado, lo matarán. Pero al tercer día resucitará de estas cosas. Esta palabra les era encubierta y no entendía lo que se les decía. El Señor Jesús venía de Perea a Jerusalén. Y en el trayecto del camino debería de pasar por Jericó. Así que Jesús venía hablándoles en el camino a los discípulos. El Señor Jesucristo cargaba su peso, cargaba su tortura. El Señor Jesucristo sabía cómo tenía que ponerle fin a ese conflicto que amenazaba la muerte eterna para nosotros, y el único medio era pagar la deuda de nuestros pecados. Y lo más importante para cada hijo de Dios era que pudiese ser tomado en las manos que triunfaron en el mismo Creador que dio la vida por nosotros, y ahora en Él podíamos tener la vida eterna. Los discípulos tenían en la concepción, en su mente, según el deseado de toda la gente, que como Cristo resucitaba a los muertos,
anunciaba su reino, pero tenían la concepción de un reino como los humanos, común y corriente, derramamiento de sangre, odio, guerra, como cualquiera de los reyes actuales en esa época. Pero el plan de Dios para restaurar la tierra era donde Él mismo pagaría el precio a través de su sangre, y Él es Dios de amor y perfecto. En ese contexto de esa vivencia, de enseñanza de Cristo a los discípulos, entonces están entrando a 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Ok, primero, una persona con muchas desventajas, una consecuencia más de vivir en esta tierra, donde abundó el pecado, se desbordó la humanidad separándose de Dios. Entonces, claro, viene la soledad, la tristeza, la enfermedad, imposibilidades. Y ahora este hombre está con todas las desventajas. Por último, pues él decide colocarse, sentarse en un lugar de costumbre y pedir limosna. Así que no tenía las ventajas de hoy en día, de todo lo que se ha investigado, y como el braille y los ciegos pueden tener la información, aprender mil cosas. Además, este tipo de enfermedades, Jesús debió de explicarlas, porque la gente tenía un concepto equivocado: estoy enfermo, es el pecado, es esto, aquello, Dios me castiga. No. Cristo explicó, hablando de la curación que Cristo había dado a aquel joven. Cristo dijo: ni los padres ni él. Es la consecuencia del pecado sobre la tierra, y nosotros vivimos en un mundo que se contaminó, y tenemos problemas con el aire, con las descendencias, tenemos problemas con los alimentos, tenemos mil amenazas. Todos debemos de darle tantas gracias a Dios porque nos ama, tenemos la salud, somos restaurados, etc. Pero este hombre en esas condiciones pues conocía la ciudad, y no era común escuchar como un tumulto de gente tan grande, alabanzas. No, esto no se daba en Jericó. Así que este hombre dice: y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron: pasa Jesús de Nazaret, pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué preciosa expresión, qué reacción más hermosa, porque este hombre lo primero que grita es: se están cumpliendo las profecías bíblicas. Este hombre lo que empieza a gritar es: 4,000 años de anuncios se están cumpliendo. Sí, pasa de Nazaret, pero ¿quién es? Él está gritando. Es el Mesías. El cielo está con nosotros. El poder de la creación, Dios quien vive por los siglos de los siglos, está aquí entre nosotros. Entonces exclama: Jesús, hijo de David. Él anuncia, es el cumplimiento de las profecías. Cristo, la restauración, la salvación del mundo está entre nosotros. Tiene fe, tiene confianza y le pide misericordia. En el contexto de la misericordia, hermana Piedad, y todos los que estamos reunidos en este momento, la misericordia es un término que indica que la gracia divina se aplica para el ser humano y tiene restauración en todo, que el bienestar es integrado, que tiene salud, que Dios le entrega paz, que le entrega salvación, que le entrega techo, que le entrega comida,
que tiene vestido, que tiene, que tiene la parte social, que es restaurado en todo, que disfruta del amor de Dios, que se puede colocar en los tiernos brazos del Divino Redentor. Misericordia involucra todo. Y este hombre le dice, ten misericordia de mí. Le está diciendo, tú me salvas, tú me sanas, yo voy a ser una persona maravillosa, voy a tener paz, voy a tener alegría, y tengo fe. Y él grita, y a él no le interesa quién pueda estar, sabe que está delante de una multitud, pero él tiene fe, ahora tiene confianza. Que vinieron las cosas difíciles. Desde que entró el pecado, se quitó la paz en la tierra. Dios escondió el rostro para no destruirnos. Y Adán y Eva vivieron la gran soledad después del día de su pecado, el siguiente sábado. No estar literalmente en la presencia de Dios, verlo en su pureza, en su majestad. Se habían desnudado de la santidad, de cómo fueron creados para resistir ese manto que resiste la gloria eterna de Dios. Cosas difíciles, pero Cristo había anunciado que iba a venir, que Él era el Cordero, que era el Cordero de la redención, que estaba junto a nosotros. Y no solo para morir y un día que Él viniera, sino que su obra sería continua, atendiendo las necesidades de los humanos. El Espíritu Santo desciende, enviado por Cristo, por el Padre. No os dejaré huérfanos. Y esas obras de Cristo que manifestó, que siempre eran hechas desde que el hombre cayó en pecado y se deterioró, siempre Dios ha venido cuidándolo. La fe es maravillosa. La fe permite que podamos hacer las cosas como Dios quiere dirigirnos en la tierra. Y tenemos quizá 2, 3 lecciones importantes solo por comentarlas. Estas de comentarios, como por ejemplo el caso de Naamán, ve y húndete 7 veces. ¿Y por qué no una sola? ¿Acaso es que Dios no puede orar con una sola vez? Pero lo que Dios dice, Dios anhela la obediencia nuestra. Dios anhela nuestra confianza en Él. Más que 15 veces o 20 o 30 o 4 o una sola. Lo que Dios le estaba enseñando a Naamán era tener confianza en lo que Dios dice. Y Dios ha dicho, yo soy Jehová, tu sanador. Si vivieres esto, si tú sigues esta transformación de tu vida, yo soy Jehová, tu sanador. Y en Cristo hay poder por los siglos de los siglos. Y claro, cuando Naamán confió, y aunque ayudado por su grupo que lo acompañaba, pero lo que Dios diga, está bien entonces, lo que Dios diga. Y cumplido lo que Dios dijo, entonces ahora hay restauración total. Cuando estaba sufriendo los parientes de ese matrimonio en Caná, cosas, y Jesús dijo, ir y tomad esas 6 tinajas y llenarlas. Y ellas no se convirtieron en vino hasta que hubo una obediencia, hubo una fe, una confianza. Dios dijo, viva de esto, haga esto. Dios dijo, llénenlas. Dios dijo todas. Y cuando todas fueron llenas, esa obra de Dios está maravillosa. Así que, hermana Piedad y cada uno de nosotros, cuando estamos enteramente en las manos de Dios,
y vivamos lo que Dios dice. Lo que estamos diciendo es que nos unja el Espíritu Santo y que nuestra fe sea multiplicada. Y las respuestas de Dios son gloriosas. Señor, en una orden, hay sanidad, no interesa lo que sea. Así que ahora, claro, hay dificultades. Dice la Biblia, ¿verdad? Los que iban delante de él, del ciego, lo reprendían para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte. Satanás quería callar la voz del que predica, del que le estaba diciendo a esa multitud. Hay impedimentos. Alguien en algún momento puede tratar de desanimar. Satanás quisiera mermar la fe, quisiera que se tomara este asunto como algo magno, que pudiera dividirlo y cortarle la linda relación de estar en los tiernos brazos del Redentor y de saber que con Dios y la voluntad de Dios es perfecta, y teniendo la vida en Dios se tiene la vida por la eternidad. Así que significa cualquier dificultad, cuando alguien desanima, cuando alguien critica, cuando alguien no quisiera que tuviésemos esa relación con Dios, los problemas de la vida, todo significan, siempre han estado ahí, Satanás en el medio, tomando la mente de las personas confundidas, sin tener una relación con Dios. Pero hay algo tan lindo, porque él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, para usted no hay nada imposible que yo sea feliz. Y la felicidad incluía la vida eterna de él, incluía todo lo que implicaba la vida. Estaba en el poder de quien estaba ahí, y de que muchos, de quienes muchos estaban ahí solo por ver algo, un milagro, pero por admirar algo, pero no por tener una relación con él. Muchos estaban ahí de pronto por recibir un favor, pero algo pasajero en esta tierra, pero no la vida eterna. Así que luego viene algo tan precioso. Jesús entonces, deteniéndose, dice el verso 40, mandó traerlo a su presencia. Cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Otra vez, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu confianza? Era un diálogo público, 300 y cientos de personas, una gran muchedumbre que lo mandó a traer. El deseo de toda la gente se indica cuando Jesús hablaba de esas multitudes, la voz de él manejaba el viento, manejaba este asunto de la física, y podía llegar a todas las personas con su tierna voz. Y a estas personas que le gritaban que se callara y no lo dejaban pasar, Jesús les pidió el favor: no, tráiganlo a mi presencia. El Espíritu Santo esta mañana ha venido para que nosotros seamos enteramente colocados en la presencia de Dios. Hermana Piedad, el Espíritu Santo está ahí en su alcoba, los santos ángeles. El Espíritu Santo te coloca enteramente en los brazos de Dios. El Espíritu Santo le ayuda y le da a usted hoy una fe tan maravillosa, una confianza en Cristo que le produce a usted tranquilidad, paz.
que todas las otras cosas terminan. Y usted siente a Cristo cómo la toca, la guía, cómo Él la ama, cómo Cristo también se compadece de lo que usted está compadeciendo. Pero en Él, le dijo, Él inspiró a los médicos, hay que hacer esto, los guió, que Cristo ordena. Él dice que tengamos la fe, la confianza, porque de Él emana el poder. Y Él lo ha hecho de muchas maneras. Así que nosotros no lo limitamos. Nosotros tenemos una fe tan linda que le permitimos que Él obre como quiera obrar. Y Él es el Salvador. Así que en este pasaje tan precioso, ahora Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Bueno, y nosotros podemos preguntar, Señor, y luego Él no está ciego. Pero lo que Cristo quería era que emanara de Él la fe, la confianza. Y le había dicho, coloca tu misericordia en mi vida. Así que, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. En algunas versiones dice sanado. En esta versión dice, te he salvado. Porque incluía la vida eterna para Él. Lo más importante era la eternidad para ese hombre. Al final y al cabo, Cristo está por venir ahorita mismo. Y seremos incluidos en Él por los siglos de los siglos. Y se eliminará toda amenaza, toda muerte. Seremos libres de toda tensión. Por eso dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cristo venía contándole a los discípulos antes de entrar a Jerusalén, antes de entrar a Jericó, para seguir paso. Él de ahí que sanó al ciego, pasó a Jerusalén y empezaron los acontecimientos de su muerte, su última semana. Empezaron esos acontecimientos de la lucha entre cuando Cristo enfrentó totalmente a Satanás para vencerlo por medio del amor hacia nosotros, hasta que derramó su sangre y nos declaró redimidos por la eternidad, aceptándolo a Él, para que todo aquel quien en Él crea, es la fe. Hermana Piedad, usted ha creído plenamente en Cristo. Cuando yo estoy en Dios, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo la vida eterna. Simplemente el que está en Cristo tiene la vida eterna. Los sucesos de esta tierra van a terminar ahorita, van a ser todos cambiados por la gloria del Señor. Y en la Nueva Jerusalén los redimidos, y luego en esta tierra por los siglos de los siglos, donde se borra toda huella del pecado, que no quedará ni una cicatriz. ¡Qué hermoso! Jesús le dice, recíbela. ¡Qué interesante! Recíbela. Él sentía, él vivió, ese ciego vivió la experiencia de ser envuelto en la gloria de Dios, de ver el poder de Dios aumentado, que él sintió la presencia, sintió la obra, y su cuerpo vivió una transformación, sintió un cambio con una sanidad. Claro, al instante recobró la vista. Y lo que os sabía, el comentario bíblico adventista, es tan precioso, comentando cómo Zaqueo sabía la condición de ese ciego y cómo él, como cobrador, había querido sacarle tributos. Pero este hombre lo único que gritaba era que quería encontrarse con Jesús. Y cuando toda la gente empezaba a decir, el ciego ve a todo el mundo, el ciego grita, el ciego va glorificando a Dios, no tiene sequera, está sano. Por eso ese hombre, y viendo ese cuadro impresionado, Cristo conocía las impresiones internas de él, que algo quería en su vida, pero más que una salud, que cualquier otra cosa, Zaqueo tenía otra enfermedad diferente.
y también quería ser sano de eso. Bueno, en aquella época Jesús usó sanando a los ciegos en alguna ocasión, porque el Señor Jesucristo estaba que estas personas enfermas habían ido a esos primogénitos y nada había pasado. Cristo era el primogénito. Cristo era de la deidad quien había tomado la naturaleza humana por amor a nosotros. Y Cristo fue llamado Hijo al tomar la naturaleza humana, divino humano. Y Él, como primogénito, era el redentor del mundo, el único que podía crear, restaurar sobre todas las cosas que había creado la maldad, el pecado sobre la tierra. Era ese primogénito que podía imponerse sobre todo para el bienestar y la felicidad nuestra. Él entonces ordenaba la sanidad y en él fue que en este el primogénito, el creador del universo, el dador de la vida, vino a esta tierra para estar con nosotros. Viene por segunda vez para eliminar el pecado y estar con nosotros por los siglos de los siglos. Pero hoy, con tanto gozo, y vamos a tener que las cadenas de oración, voy a tener una oración corta, y Juan Carlos, que está encargado, pues si podemos tener otras oraciones, vamos a hacerlo. Aquí continuamos orando, estamos orando por las noches, al mediodía, a las mañanas, qué lindo. Vamos a orar todos. Querido Dios, gracias, porque en todos los impedimentos de esta tierra y de ellos, como nuestra naturaleza contaminada, que nos gustaba el pecado, el mal, vivir divididos de ti, así como le dijiste a aquellas personas que estaban rechazando e impidiéndole a este ciego allá en Jericó llegar a ti para que lo sanaras y lo salvaras por la eternidad. Entonces, Padre glorioso, tú nos has llamado también para eliminar las cosas que nosotros mismos nos dividían de ti, y enviaste el Espíritu Santo a cada uno de nosotros y nos has hecho relacionarnos con tu palabra, nos has permitido desarrollar la fe y hemos tenido tantas bendiciones tan lindas y caminamos para el reino de los cielos. Clamamos que en esta mañana todos mis hermanos, mis hermanas, que estamos aquí hoy, que hemos escuchado tu palabra, seamos vivificados plenamente para vivir aferrados a las victorias de Cristo y recibir tus obras gloriosas de vida eterna. Como también tu misericordia. Y ese hombre fue feliz. Entonces ahora tenía la oportunidad de relacionarse con la gente, de tener la parte social. Era importante, se reía, pero adoraba a Dios, glorificaba su nombre. La multitud se aumentaba, se añadía, hubo fe, y gracias porque le dio también el poder del Espíritu Santo a los discípulos y a cada hijo tuyo hoy en la tierra, para que anunciemos tu gloria, porque tu venida es pronta ahora y la restauración del reino eterno. Una vez más, Padre glorioso, clamamos que en esta mañana tú desciendas del cielo, toques a la hermana en tu misericordia perfecta, como tú lo sabes hacer. A ella solo dale la fe, la confianza, que ella pueda hablar contigo como un amigo y sentir, adorarlo tanto y vivir esa experiencia tan linda de la salvación. Y por añadidura le entregarás las cosas que tú quieres para que ella tenga paz, tranquilidad, felicidad. Como amigos,
como hijos tuyos, como nos has creado en la tierra para vivir felices, clamamos que tú la sanes, que tú la toques con el poder sanador y que nuestra hermana sea como ese ciego y ella glorificando tu nombre en un testimonio de la redención y vida eterna para la hermana Piedad Zúñiga y la voz de ella para que otros sepan quién es Cristo Jesús. Pero tú eres Dios, obras perfectamente y ella está en tus manos. Nosotros te agradecemos por la salvación y desde ya por tu obra perfecta en ella. Lo imploramos pidiéndote el perdón de los pecados y agradeciendo por tu obra gloriosa. En el nombre del Señor Jesucristo lo imploramos. Amén. Amén, Pastor.